Bienvenidos a un nuevo episodio de Mayéuticas. Hoy, como podéis ver, hemos cambiado de sistema. Es la primera videollamada que vamos a realizar en el podcast. Tenemos a Javier Pastor, portavoz de comunicación de una empresa española de Bit2Me, llamada Bit2Me. ¿Qué tal estás, Javier? Un Pues un placer placer, tenerte Marta. aquí en Mayéuticas. Igualmente, nada, encantado de conversar un poco contigo. Bueno, vamos a ir directamente a la gran pregunta. Vamos a hablar única y exclusivamente de Bitcoin, de la importancia que tiene, qué es, porque muchos seguramente no sepáis lo que es. Entonces, estamos con el invitado indicado para que nos explique exactamente cuál es la situación actual de Bitcoin, qué es lo que está pasando, porque lo estamos viendo en muchísimos medios de comunicación y hay mucha especulación, muchos rumores, muchas opiniones de distinto tipo. Javier, por favor, cuéntanos cuál es la situación actual. Bueno, seguro que todos ya habéis escuchado alguna vez, como comenta Marta, Bitcoin, ¿no? Bitcoin es una tecnología, desde mi punto de vista, una de las más revolucionarias, una de las tecnologías que más libertad nos puede traer. Depende a quién le preguntes, te lo va a enfocar desde diferentes ángulos, pero desde mi punto de vista lo que permite Bitcoin es recuperar la soberanía que han tenido, bueno, los poderes, en este caso el régimen político en el que vivimos, que son los estados, ¿no? Y que controlan la emisión de la moneda. Sabéis que las monedas que utilizamos están vinculadas a un territorio, utilizamos el euro, el dólar, y a lo largo de la historia hemos utilizado diferentes tipos de dinero. Hemos usado la sal, hemos usado conchas marinas, hemos utilizado el cacao, el tabaco ha sido otra forma de dinero, las piedras de Jack en el Índico también fueron un dinero que se utilizó en una isla, un dinero muy especial que además os animo a que investiguéis sobre ello. Y Bitcoin es un descubrimiento que rompe con los paradigmas, con las ideas que teníamos sobre qué tiene que ser dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la antigüedad el oro, por ejemplo, la plata, que son metales muy maleables y que por eso se escogieron, tanto las polis griegas como el Imperio Romano, entre otros, lo que hicieron fue vincular el poder estatal, el poder, la imagen del emperador o del rey, a esas monedas de oro y de plata para que supiéramos que efectivamente tenían una cantidad concreta de oro, ¿no? Y que al intercambiarlas, pues no tuviéramos que estar constantemente pesándolas para saber si tenían ese contenido. Desde aquel momento ya se vinculó el concepto de autoridad al dinero y no es hasta el siglo XIV, siglo XV, cuando se empiezan a desarrollar los bancos modernos, tal y como los conocemos, que serían los intermediarios que atesoraban el oro, que guardaban el oro de los ciudadanos y les entregaban un IOU, que sería como un papelito permitiéndote redimir ese oro que estaban en las bóvedas cuando tú quisieras. Eso fue evolucionando y el oro tuvo un problema de escalabilidad. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando se cierra el globo a partir del siglo XV, especialmente a partir del Imperio Británico o también con el Imperio Holandés, cuando se produjo la Compañía de las Indias, ¿no? La Compañía Británica, que tenían que comerciar a largas distancias. Llevar el oro en barco para hacer pagos importantes era un riesgo porque te lo podían robar, te podían asaltar los piratas o se podía hundir el barco en el mar, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII-XIX llegaron los telégrafos, conectamos los dos continentes a través de un sistema de comunicación y ahí se empezaron a actualizar lo que se conoce como los ledger. Los ledgers son, bueno, pues esas a nivel comunicacional, ¿no? Empezamos a transferir la información de los depósitos que teníamos de los metales y no teníamos que transportar todo ese oro de un lugar a otro. En el siglo XX, ese concepto de dinero basado en un metal precioso con un respaldo físico en una bóveda se rompe. ¿Vale? Tenemos varias fechas, tenemos fechas importantes como la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos en 1913, que es una entidad privada de diferentes consorcios, bancos y diferentes magnates en Estados Unidos de la época. También tenemos que recordar en ese sentido que en 1933, después de la crisis de 1929, el gobierno de Estados Unidos incauta, confisca el oro a los ciudadanos con una ley que fue la 6102 de Roosevelt, que obligaba a todos los estadounidenses a vender el oro a la Reserva Federal. Y por último, la desvinculación total del patrón oro en 1971 de Richard Nixon el 15 de agosto. Desde entonces, utilizamos un dinero basado en la deuda, no solamente con el dólar estadounidense, que es el hegemón, es la moneda que domina el mundo, el comercio mundial en este momento, ¿no? No solamente se desvincula esa moneda, sino que todas las demás están ancladas al dólar y empiezan a tener una paridad. ¿Vale? ¿Y cómo se desarrollan? A base de emisión de deuda, a base de ir pidiendo préstamos que se van a pagar con producción o con servicios futuros. Entonces, todo ese dinero no tiene un respaldo real, el respaldo que tiene o el soporte sería la fuerza del Estado, la lógica que puede aplicar el poder estatal en extraer la riqueza de los ciudadanos que atesoran
valor en esa unidad de cuenta, que es el euro, el dólar o cualquier divisa fiat monetaria de los Estados-nación, y eso le sirve para pagar impuestos y para darle un respaldo y un valor, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? ¿O por qué Bitcoin nace en este contexto de crisis financiera en el año 2008, que fue el 31 de octubre cuando Satoshi Nakamoto publicó el white paper y luego el 3 de enero cuando se hizo la primera transacción? Pues es un desarrollo, una tecnología que lleva desde los años 70, que coincide con el auge de Internet, de la plataforma, que no entró a funcionar tan en el día a día hasta los años 90 o el principio de los 2000, pero los criptógrafos, los matemáticos, los programadores en aquel tiempo ya sabían que Internet iba a ser una plataforma transformadora, que nos iba a permitir comunicarnos, como estamos haciendo ahora a través de esta videollamada, compartir conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lo que desarrollaron es un sistema que te permitiese transaccionar valor persona a persona sin necesidad de un banco, sin necesidad de un Estado, sin necesidad de una institución intermediaria que te permita pues, llevar a cabo esas transacciones, ¿no? Hacerlo de forma libre. Entonces, ¿Bitcoin qué es? Bitcoin al final, como comentaba, es una herramienta de libertad porque es un protocolo de comunicación que ha estado en manos del poder político y del poder financiero durante los últimos 120 años. Antes el patrón oro les limitaba ese poder que tenían porque dependían de un mineral que existía en la naturaleza. Y desde la creación de Bitcoin tenemos la oportunidad, todos los ciudadanos, de recuperar la soberanía monetaria con un dinero desvinculado del poder político, independientemente del lugar en el mundo en el que hayas nacido. Da igual que sea un país más rico, más pobre, más próspero o menos próspero. Sería un dinero neutral que beneficiaría pues, a los que lo usen como ciudadanos, ¿no? Me he O sea, enrollado un poco, que... Marta, pero... No, pero está muy bien, ¿eh? Una historia muy completa. O sea, que para ti, al final, el Bitcoin es una moneda o una especie de... Sí, que nos iguala y nos hace libres. Al final, bueno, Bitcoin desde el punto de vista económico, financiero, Ujú, Bitcoin son dos cosas, ¿vale? Desde el punto de ujú. vista de descripción del activo como tal. Bitcoin con B mayúscula y Bitcoin con B minúscula. Bitcoin con B mayúscula es la red, es el protocolo, es el sistema, es la arquitectura, ¿vale? Ujú. Y Bitcoin con B minúscula son los tokens, las unidades monetarias que componen esa red, que van a ser 21 millones de unidades. Vale, esto es Y importante. Bitcoin, Sí. Bitcoin lo que hace es que es un ledger. Bitcoin es un libro contable que recoge la cantidad de Bitcoin que tiene cada una de las direcciones que existen en la red, que pueden ser infinitas. Tú puedes crear infinitas direcciones y pueden estar vacías, pueden no tener nada. Y toda la suma de los Bitcoin que hay, lo que hace el sistema es actualizar esa base de datos diciendo qué tiene quién en cada momento, de forma autónoma y sin necesidad de que un tercero supervise ese ledger, supervise ese libro mayor. Claro, de ahí un poco la preocupación de los bancos centrales y en general del Estado y del sistema que tenemos ahora, que no pueden controlarlo, ¿no? Bueno, es una de las preocupaciones. Claro, si tú has disfrutado de poder emitir moneda de forma, digamos, unilateral, porque no hay un control explícito de los ciudadanos sobre las actividades que están desarrollando los bancos centrales cuando bajan o suben tipos, o cuando hacen un estímulo de quantitative easing porque tienen que rescatar a un banco, o la ventanilla de liquidez que tenemos en Estados Unidos con la caída de los bancos en el año 2008 o más recientemente el año pasado, First Republic Bank, Silicon Valley Bank y todos estos bancos. Y Ujú. ellos tienen la capacidad de crear dinero, literalmente, crear dinero de la nada. Mientras que tú tienes que estar trabajando 8 o 10 horas al día para que te paguen en ese dinero que ellos crean y entregan a quien ellos quieren, a ti te están obligando a dedicar tu tiempo vital, tu energía, tu esfuerzo para que te paguen en un dinero que ellos crean dándole a un botón. Entonces Ujú. estamos en una relación totalmente asimétrica. Pero no solamente eso. El dinero tradicionalmente tiene tres propiedades, que son unidad de cuenta, medio de intercambio y almacenamiento de valor. Bueno, pues en el caso del dinero fiduciario, que es el dinero que utilizamos hoy, que se llama así, dinero fiat, que es dinero por decreto, por ley, porque yo te lo digo, el Estado nos dice que eso es dinero y punto, ¿vale? Es un sistema de control. A esas tres propiedades que he comentado antes, de unidad de cuenta, medio de intercambio, almacenamiento de valor, también es un sistema de control y de dependencia. Tú tienes que cobrar la nómina en el banco X, Y o Z y yo te puedo meter la mano en caso de que tengas que pagar una multa y te puedo quitar ese dinero directamente. Tengo esa capacidad. Por lo tanto, estamos en manos totalmente de la voluntad del poder. En los países un poquito más libres, pues no hay un robo tan explícito, pero en países donde fracasa, ¿no?, el modelo de gobierno, lo hemos visto en países como Ujú. Venezuela, lo podemos ver en países como China, que no te dejan sacar tu patrimonio, países como Cuba, y por otro lado, países tan poderosos como Estados Unidos, que no es que ejerzan ese sistema de control solo hacia los ciudadanos,
a través de los bancos comerciales que les permiten abrir esas cuentas bancarias, ¿no? Sino que si tú quieres mover tu dinero, tu energía, tus ahorros de un lugar a otro, en un momento determinado, ellos son los gatekeepers. Te pueden decir, no, Sí. tú no puedes mover tu dinero porque ese país está sancionado. Tú no puedes enviar dinero a Cuba, tú no puedes enviar dinero a Irán o tú no puedes enviar dinero a Corea del Norte. Te lo pueden decir y te pueden bloquear la cuenta de la noche a la mañana, ¿no? Entonces Bitcoin Sí, es como, justamente sí. el némesis. Es universal, así una pregunta quizás un poco absurda, es decir, ¿tiene el mismo valor en cualquier país del mundo? No, es una pregunta muy buena. Bitcoin es un sistema global. Es un sistema que, como Internet, que es un protocolo de comunicación al que nos podemos conectar desde un dispositivo, con Bitcoin sucede lo mismo. En el momento en el que tienes un dispositivo y acceso a Internet, ya tienes acceso a Bitcoin, porque es un protocolo dentro de Internet. Y tú puedes manejarlo, puedes transferir valor a través de ese protocolo. Es decir, si tú eres nigeriano o eres australiano o chino, el protocolo es exactamente igual. ¿Cómo funciona? A través de una aplicación muy sencilla. Mira, te voy a animar a que te bajes, Marta, en el móvil, luego lo puedes desinstalar si quieres, Venga. un monedero de Bitcoin, ¿vale? Un monedero de Bitcoin que utiliza un sistema de pagos que se llama Lightning Network, pero es para que lo veáis todos. Se llama Satoshi Wallet of Satoshi, ¿vale? Con W. Wallet of Satoshi. Del creador, Entonces, ¿no? Del supuesto creador vendrá el nombre, ¿no? efectivamente, el supuesto creador de Satoshi Un Nakamoto. misterio. ¿Quién será? Un misterio, un misterio. Bueno, no, hay inventos que en este caso yo creo que es mejor no saber quién es el creador, ¿no? Porque Sí, lo el comentaste una punto, vez en un podcast, sí. claro, el punto débil, uno de los puntos débiles que tiene intentar crear un sistema monetario desde el mercado, desde el sector privado que compita con el dinero estatal, si tú eres el emisor de ese nuevo dinero, los estados te van a atacar, te van a cerrar. Pero en el momento en el que es un protocolo global que no tiene un emisor, que no tiene una persona detrás o una empresa, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Entonces, Claro. mira, cuando te lo descargues, lo abres, le das a continuar, es como un rayito de color amarillo y negro el cuadrado, ¿vale? Ok. Entonces, si te lo descargas y lo abres y le das a continuar, te van a aparecer dos botones en pantalla. Uno que es en la parte de abajo, uno que es recibir y otro que es enviar. Entonces, tú no tienes que dar ni tu correo electrónico, ni tu DNI, ni nada. Tú lo que estás haciendo, independientemente del lugar del mundo en el que estés, si estuviéramos haciendo esta llamada y tú estuvieses en Japón, por ejemplo, lo que vais a ver ahora funcionaría exactamente igual. O sea, esto es algo que no estaba preparado, pero para que veáis cómo funciona, ¿no? Entonces, si te descargas y abras la app, no Espera un sé si segundo te... porque no encuentro, no me sale ahora mismo. Vale, mira, te pongo el nombre por aquí escrito y si quieres lo vas Sí, bajando y cuento algo también. Mira, sí. aquí en el chat te lo pongo, ¿vale? Vale, perfecto. Ahí está. Entonces, claro, estamos ante además una tecnología que hace depender la propiedad del conocimiento, que esto suena así como muy rimbombante, Ya la tengo. pero en el fondo es algo muy interesante y ahora os explico por qué. Pues mira, si la tienes, la abrimos el rayito. Es esta, ¿no? Sí, esa es, justo. Impresionante, ¿eh? En primicia aquí. ¿Cómo nos metemos en este mundo? Porque yo a nivel personal tengo cero idea de esto y no sé si la culpa muchas veces es individual o del sistema, porque yo en mi etapa educativa, tanto escolar como de universidad, nunca me han explicado nada de esto. O sea, el Bitcoin lo conozco solo de oídas y porque alguna vez pues sí ya vas hablando y vas preguntando y vas informándote, pero si no, es algo que no se explica. Tú fíjate que el dinero es algo por lo que todos los ciudadanos en cualquier país del mundo vamos a dedicar nuestra vida, literalmente. Vamos a Sí. volcar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestra pasión, lo que sea. Y nadie nos explica cómo funciona ese dinero. Ya, curioso, ¿eh? Es curioso, ¿no? Ya lo tengo. Vale, Ahí pues mira, ahí estamos. tienes dos botones, enviar y recibir. Si le das a recibir, Ujú. te va a aparecer un código QR, en la parte de abajo te va a aparecer un rayito, ¿verdad? Sí. Vale, pues ese código QR, si quieres me lo enseñas aquí en la cámara. Ujú. Yo lo voy a escanear con Uy, mi teléfono. Un poquito mal, a ver, ahí ya lo tengo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es enviarte 1 euro desde mi monedero, que veis aquí, ¿vale? Le voy a enviar 1 euro a Marta y para que veáis cómo funciona. Le doy aquí, enviar, y a ti te ha tenido que salir lo mismo, ¿no? La pantallita verde. Ah, sí. Pues ya lo tienes. Pues Ahí acabamos de está. hacer una transferencia entre dos personas que no tienen por qué conocerse, yo no tengo por qué saber el nombre de Marta, ni Marta saber mi nombre,
que puede estar en cualquier parte del planeta y no he necesitado a un intermediario, a un banco, ni a ninguna institución financiera para hacer esta transacción. Es decir, acabamos de hacer a Bitcoin o al dinero un nuevo tipo de contenido que se puede transferir o compartir a través de Internet, sin Ujú, necesidad de intermediarios y con una seguridad de una red, la red más potente del mundo. ¿Por qué no ujú, les gusta esto a los gobiernos? Porque esa transacción que yo te acabo de hacer a ti es una transacción que se llama peer-to-peer, persona a persona. Entonces no hay forma de que un tercero intervenga o censure o no permita hacer esa transacción. Es un sistema de comunicación que no es atacable. Es decir, que las personas que lo queramos usar, lo vamos a poder usar. Y esto no solamente entre individuos. Vosotros pensar el impacto que tiene a nivel estatal. Los países que decidan utilizar esta moneda y salirse del patrón dólar. Por ejemplo, El Salvador, Nayib Bukele, adoptó Bitcoin en el año 2021, ¿no? Sus ciudadanos ya pueden hacer pagos en Bitcoin y el país puede recibir inversiones en Bitcoin. Claro, esto es salirse de los raíles establecidos por el gobierno de Estados Unidos y el FMI y el Banco Mundial. Estoy seguro de que si habéis escuchado algo sobre El Salvador estos últimos meses y años, ha ujú. sido diciendo que no respeta los derechos humanos, que es un país que está aplicando, que es casi una dictadura. Sin embargo, antes de entrar Bukele, pues el país estaba hecho un desastre, ¿no? Con las maras, había asesinatos, no había ningún tipo de prosperidad. Y ahora que se sale del raíl de lo que el gobierno de Estados Unidos dicta que tiene que ser el comportamiento de un país a nivel monetario, a nivel dinerario, ¿no? Pues le atacan los medios de comunicación. Es muy curioso, es muy curioso. Quiero hacerte una pregunta a raíz de esto, así un caso súper hipotético. ¿Qué ocurriría si todo el mundo, todos los países empezaran a usar Bitcoin? O sea, ¿qué ocurriría con el Estado, los estados? Pues fíjate que hay un libro muy bueno que yo os recomiendo, si queréis apuntarlo, se llama La filosofía de Bitcoin, de Álvaro de María, es un autor español, que lo que dice Álvaro, y yo estoy muy de Ujú. acuerdo, es que Bitcoin es como la pólvora. O sea, estamos ante una tecnología tan disruptiva que lo que haría sería cambiar el régimen político que hemos conocido, a los estados-nación, que es una forma de gobierno Uh, concreta. Si nos Sí, vamos al sí. pasado, y entramos desde Mesopotamia, las polis griegas, el Imperio Romano, incluso el catolicismo, ¿no? La Edad Media, veremos que siempre ha habido una autoridad y una potestad, ¿no? En las polis griegas, pues la autoridad era el oráculo de Delfos y, y la potestad, pues era, por ejemplo, el rey Leónidas, que tuvo que pedir permiso al oráculo de Delfos para ir a hacer la guerra contra los persas, ¿no? Contra Jerjes. Y el oráculo de Delfos le dijo que no podía ir, entonces salió con su guardia personal. Estaba separada la potestad de la autoridad, Sorry. ¿vale? Ujú, Durante la monarquía española bueno, pues cuando la religión católica era un poco el vehículo, ¿no? La columna vertebral ujú. social, también estaban separados. La potestad era la monarquía española y la autoridad era el papado, era la religión católica. ¿Qué pasó con la imprenta? Como está pasando ahora con Internet, que hubo una bifurcación de una serie de ideas. ¿Qué ideas en concreto? En 1452, que Gutenberg inventó la imprenta, pero después, en 1517, Lutero clavó las 95 tesis protestantes, ¿no? Y rompió con la autoridad de la Iglesia. Y a través de la imprenta se difundieron esas ideas. Y rompió con una autoridad que llevaba gobernando 1000 años. Pero es que al mismo tiempo se produjo un cambio importantísimo en la lógica de la violencia, en cómo se aplica con la pólvora. ¿Por qué? Porque hasta entonces las batallas, las guerras, habían sido con espadas, con escudos, con lanzas, con caballería. Y de repente aparece un polvito negro que cambia la relación militar entre estados, ¿no? Entre imperios. Y eso te cambia todo. Una muralla que te había protegido durante 1000 años de un castillo, ahora literalmente con un cañón o arcabuces, acababas con ese ejército rápidamente, ¿no? Y ahora que estamos viviendo un cambio, desde mi punto de vista, tan importante de régimen, como pasó de la Edad Media a la Edad Moderna, y ahora como de la Edad Moderna, del el punto máximo del Estado, que es como el Estado ahora mismo es como ha absorbido un poco el papel y el rol que tenía Dios en el pasado, en las sociedades anteriores, ¿no? Porque mucha gente ve al Estado como paternalista, como nos va a Sí, cuidar, nos va a sacar papá adelante y Estado. tal. Sí, sí, sí. Papá Estado, ¿no? Nos tiene que pagar la pensión, pero en realidad es una estructura que succiona riqueza de la ciudadanía y que lo utiliza para sus fines, ya sean mejores o Ajá, peores, es así. Entonces le ajá. atribuimos a veces eh, características sobrenaturales incluso, ¿no? Sí, Creemos que nos va sí, a sí, sí. proteger y que siempre va a estar ahí. Y lo que hace Bitcoin, al, al, al permitir a los individuos ser soberanos absolutos de su riqueza, esto hay un libro Ujú. también que es de Thomas Hobbes, el Leviatán, en el capítulo Bueno, 29, lo conoces tú.
Sí, sí, un poquito, sí. Bueno, pues en el capítulo 29 de Leviatán de Thomas Hobbes te pone las causas de disolución del Estado. Y te habla de Ya. las guerras, te habla de las revoluciones, y hay un punto concreto que te habla de la posibilidad de que los ciudadanos sean soberanos absolutos de los activos, de la riqueza, y que el Estado no te lo pueda embargar, no te lo pueda confiscar, no te lo pueda arrebatar. Perderían su autoridad. Y ahí hablaba antes de los ejemplos en la antigüedad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos con la monarquía absoluta? Por la emancipación que hubo de Enrique VIII en Inglaterra, ¿no? Eso fue, digamos, una fusión de la potestad y de la autoridad y le dio a Enrique VIII toda la soberanía. ¿Dónde lo vimos también? En la Revolución Francesa, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, lo que están cortando es Luis XIV, dijo, el Estado soy yo, ¿no? Entonces Sí, ahí sí, tienes sí. la fusión de dos conceptos que son el saber socialmente reconocido y la fuerza que se fusionan en uno. Y ese es el papel del Estado, el rol del Estado. Entonces, si hay tecnologías que han hecho cambios sustanciales en la forma de organizarnos socialmente, han sido precisamente las que crean estas disrupciones. El acceso a la información, por un lado, con la imprenta, Internet o la alfabetización, la escritura, y la lógica de la violencia, la maleabilidad de los metales, la pólvora o Bitcoin. Porque Bitcoin le quita la posibilidad al Estado de ejercer la violencia como lo ha hecho a los individuos, ¿no? Y esto lo conecto con lo que he dicho antes. Bitcoin depende del conocimiento. Es decir, esa aplicación que tú te has descargado en el teléfono y yo te he hecho una transacción, tú eres Ujú, propietaria de ese monedero. Y ese monedero, ahora mismo no, porque hemos hecho esta transacción para que lo veáis, ujú, tiene una semilla. Y la semilla es una frase de recuperación que consiste en 12 palabras. Que si tú escribes en un papel ujú. y tú perdieses ese teléfono móvil, podrías recuperar ese dinero, ¿vale? Entonces, hacemos depender la propiedad, podemos atesorar riqueza que antes teníamos en otros activos como el euro o la vivienda o el oro o las acciones o cualquier fondo de inversión que gestione un intermediario, lo atesoramos en un activo fuera del control del Estado, que es Bitcoin. Ya. Entonces, claro, esto tiene unas repercusiones y unas ramificaciones muy importantes, ¿no? Está muy bien el ejemplo que has puesto. De hecho, yo creo que a la mayoría de los espectadores les habrá quedado más claro, pero al final yo pienso que el poder de Bitcoin lo va a tomar alguien. Es decir, eso se va a regular de alguna forma y el poder siempre busca las formas que sea para controlar a la gente. Pues fíjate que tienes, a ver, Bitcoin como ¿Qué te parece protocolo. eso? Bien, bien, no, me parece algo que tenemos que pensar, además, que el poder va a intentar apropiarse o modificar cómo funciona Bitcoin. Eso es. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que han hecho los estados, a través de los fondos de inversión, en el caso de Estados Unidos, han aprobado un vehículo de inversión a Bitcoin, que se llaman los ETF, ETF Spot, que es un Exchange Trade Fund, ¿no? Entonces, han entendido que la descentralización que tiene Bitcoin no es algo que puedan cambiar, no es algo contra lo que puedan ir. Y lo que han decidido es que al tratarse del primer activo real digital y que tiene estas características tan importantes que permiten transaccionar o atesorar valor en un sistema cerrado, en un sistema que no es atacable, lo que quieren hacer es quedarse las unidades monetarias que componen ese sistema. Y por eso han aprobado los ETF en Estados Unidos. Están dando paso a los patrimonios más grandes del mundo, a la gente que tiene más dinero, para poder tener exposición a Bitcoin. Pero son ellos quienes custodian ese Bitcoin. Entonces ellos tienen el poder, tienen el control sobre esos Bitcoin que están atesorando, ¿vale? Ajá. Bitcoin no está creado para que un tercero te lo custodie. Bitcoin está creado para que los individuos lo custodiemos. Pero esta gente de BlackRock o de Fidelity o de los fondos de Estados Unidos han dicho, ostras, esto es un activo histórico con unas propiedades increíbles, nos lo Ujú. tenemos que quedar y nos lo van a pagar además los clientes que ya tenemos, que tienen muchísimo patrimonio, y nosotros tenemos la custodia, con lo cual tenemos el control de esas unidades. Aunque Ahí no quería podamos llegar yo. cambiar. Ahí quería llegar Claro. yo. A ver, a lo largo de la historia, Marta, pero esto ha pasado siempre. O sea, cuando ha habido una Sí, 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 tecnología sí, no lo pongo en disruptiva, duda. claro, con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que quieren regular el uso del ciudadano medio, pero Ujú. las grandes corporaciones o los estados se van a aprovechar de las ventajas que les da la inteligencia artificial. Esto pasó con el oro. El oro, ellos entendieron que lo tenían que atesorar, lo tenían que sacar del mercado, custodiar el activo real y dejar que circulase un activo financiero que depende de ellos, que es el euro, el dólar o todas estas monedas que se inventan. Ya. Entonces, claro, ellos se quedan con lo que vale, con lo escaso, con la riqueza, ¿no? Con el activo que permita de esa riqueza y es un activo real. Y lo que hacen es que la gente trabaje y la gente paga impuestos en un dinero que ellos inventan. Vale, ¿cuál es la situación
actualmente o sea, qué está pasando ahora mismo con Bitcoin, concretamente? ¿Por qué ha subido tanto? ¿Cuál ha sido la Bueno, causa? Bitcoin tiene 15 años, ¿vale? Ujú. Bitcoin Es empezó jovencito, costando, sí. claro, Bitcoin empezó costando literalmente céntimos de euro. O sea, el Mm. primer pago que se hizo de Bitcoin fue un señor que se llama Laszlo, que pagó 10.000 Bitcoin por 2 pizzas de pepperoni. Claro, esto, imagínate, estamos hablando de que pagó a lo mejor 350 millones de dólares por 2 pizzas a día de hoy con el precio que Sí, tiene. sí. Un Bitcoin hoy tiene un coste o un precio en euros o en dólares Ujú. de unos 65.000, 70.000 dólares, más o menos. ¿Vale? Y un Bitcoin se divide en 8 decimales, se divide en 8 partes. Entonces no tienes que tener un Bitcoin entero. Hay gente que lo que hace es que compra partes de Bitcoin. Ujú. Entonces, Una claro, esto participación, ¿no? sí, Sería. es como tener, imagínate que Bitcoin es un pastel, ¿vale? Un pastel que Sí, van a sí. haber Y 21 tú, millones de porciones. sí, sí, Tú lo que compras tienes es un. un trocito, Eso es. ¿vale? Entonces, lo que está sucediendo es que hemos pasado de una adopción de usuarios retail, de usuarios minoristas o gente normal, que podemos Ujú. ser tú o yo, o cualquier persona que nos esté viendo, que podían poner ahí pues una parte de sus ahorros y comprar esas partes de Bitcoin, a que el día 10 de enero de este año se aprobasen pues estos ETF por parte del supervisor en Estados Unidos, que es la SEC, y que todos estos grandes fondos tradicionales puedan entrar a comprar Bitcoin, ¿no? Y están comprando pues una cantidad importantísima desde ese día. Están comprando unos 4.500 Bitcoin cada día. Es decir, unos 300 millones de dólares que entran a comprar Bitcoin y a sacarlo del mercado y a quedárselo ellos. Entonces, claro, si tú tienes una oferta ilimitada de euros y dólares y tienes una oferta finita de Bitcoin, ¿qué va a pasar con el precio? Que se va a ajustar la oferta a la demanda. Porque Bitcoin no se puede, o sea, Bitcoin hay los que hay. Tú no puedes crear más Bitcoin para satisfacer una demanda enorme. Entonces, la Ujú. única forma de satisfacer esa demanda enorme es subiendo el precio. ¿Va a Ujú. tener volatilidad? Por supuesto. Hoy, por ejemplo, está bajando, me parece que baja un montón. Pero que eso es algo normal, que la volatilidad va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que para cualquier persona, ¿no? Que tenga curiosidad, creo que Bitcoin es un evento histórico, por todo esto que estamos comentando, que va a afectar a la vida de todas las personas. Yo creo que Bitcoin dentro de 5 o 10 años va a ser algo mucho más común. Vas a poder ir a pagar en cualquier sitio, te lo va a recibir como forma de pago cualquier persona. Eh, pero bueno, hay que estudiarle, hay que dedicarle tiempo, está Sí, claro. claro, ahí va, porque hay mucha gente que ha perdido muchísimo dinero, es decir, es más inseguro, ¿no? Sintetizándolo. ¿O qué te parece a ti? ¿O para ti no es inseguro? La gente Claro, es dice que que es inseguro. hay gente que entiende Bitcoin como un activo más de especulación, una forma Eso de es. comprar algo por Y muy 10, venderlo volátil, por... muy volátil. Claro, mira, tengo aquí para compartir la pantalla, si quieres probamos, porque te enseño la gráfica, que creo que Vale. también es bastante... bueno, pues, No sé si bastante, que va a podrás ser más. tú, lo intento yo. Sí, La acabo de compartir, no sé si lo ves. sí, lo veo. Mira, esto es una página que nos indica el precio de Bitcoin a tiempo real. Ahora mismo son 68.350 dólares, ¿vale? Y tengo el marco temporal de cotización, lo tengo en un día. Lo puedo poner en 7 días, lo puedo poner en un mes, lo puedo poner en un año y lo puedo poner desde que empezó, ¿vale? Entonces esto es desde que empezó, desde el año 2010. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo voy a poner en logarítmico, porque en logarítmico lo que nos permite es ir viendo los ciclos de precio, cómo se han comportado, esas subidas y esas bajadas, de una forma un poquito más clara, ¿no? Mira, le doy al logarítmico. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que efectivamente ha habido ciclos. Aquí teníamos cuando Bitcoin costaba céntimos en la parte de la derecha, como veis, Ujú. 0,10, 0,50, 3 dólares hasta ahora, que está en 40 que está en 68.000. Y aquí veis cómo se comportó desde el año 2011, ¿no? Tuvo una primera burbuja, las famosas Ujú. burbujas de Bitcoin, hasta los 21 dólares, luego cayó a 3, luego volvió a subir hasta 1.042 al cabo de los 2 años, luego cayó hasta 270. Luego volvió a subir en 2017-18 hasta los 20.000 dólares en el pico, bajó hasta los 3.000. En la pandemia tuvo una caída el día que nos encerraron a 3.800 dólares y durante el encierro llegó a 68.000 dólares y ahora ya cayó a 15.000 dólares hace un año, año y medio y ahora está en esos 68.000. ¿Qué es lo que vemos? Que son olas de adopción. Son olas de adopción. Tenemos un activo finito, escaso, y lo que ocurre es que cada vez más personas entienden el valor y la importancia que tiene tener un activo de estas características,
que podamos conservar valor al margen. Claro, si yo te pongo la gráfica del euro, Marta, desde que se creó, te la pongo también. Mira, voy a compartirte ahora. Que esto vas a alucinar. Euro. A ver si digo. Pero yo mi duda es, más concretamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tiene que pasar en el mundo para que eso suba o baje? Porque, vale, me has dicho que bajó, por ejemplo, cuando nos confinaron. Se entiende que es como que pasó algo negativo o algo preocupante o algo de inestabilidad y eso hace que suba o baje. ¿O no? Claro, claro. Sí, o sea, la volatilidad de Bitcoin refleja también los eventos que están ocurriendo en el mundo normal, ¿no? Claro. O sea, depende entonces de la realidad de nuestro mundo o cómo. Claro, totalmente, totalmente. Igual que el precio del oro, igual que el precio del petróleo, igual que el precio de la acción de Tesla o de... Todo depende de lo mismo, ¿no? Digo, a lo mejor unos afectan por una cosa y otros de otra. No, bueno, lo digo sobre todo para la gente que no tiene ni idea de este mundillo, como es mi caso, y que al final que hay que empezar por lo básico y por el desconocimiento, claro, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos un modelo monetario en el que, como sabéis, nos pagan en euros, ¿vale? Y luego esos euros, ¿cuál es el problema de esos euros? Lo que hemos hablado, veis la gráfica aquí de color rojo, que desde el año 2000, que valía un 100% un euro, ¿no? 1 a 1, pues ha perdido casi un 70% de la capacidad de compra que tenía un euro en ese año que se lanzó. Es decir, tú estás trabajando para que te paguen en un tipo de dinero que por naturaleza cada vez va a valer menos y vas a ser más pobre. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que vas a tener que tomar riesgos, en cierto modo, porque el dinero que utilizas no es una buena reserva de valor. ¿Qué es lo que ha hecho la gente tradicionalmente en España? Se ha comprado inmuebles, se ha comprado casas. Las casas han sido como la inversión principal, teniendo exposición a un activo real que ha subido a lo largo de los años, ¿no? Y que ha subido o te ha protegido en relación al valor que ha tenido la moneda de tu país. No solamente las casas, sino las acciones de las empresas, los fondos o incluso el oro. Mira, te pongo la gráfica del oro también. Fíjate. Desde los años 70, ¿no? Que una onza de oro valía $35 y ahora mismo llegó a cotizar a 2.000 y ahora también está en 2.000, ¿vale? Pues el oro es otro activo que la gente utiliza para no perder valor de poder de compra, para no perder riqueza por la devaluación, por la erosión que hay de su moneda. Claro, nosotros hemos tenido la suerte de nacer en España y tener el euro, pero las divisas de muchísimos países se van literalmente a cero mucho más rápido. La moneda de Argentina, como sabéis, el peso o el bolívar venezolano, etcétera. Entonces, lo que hay que entender con Bitcoin es que es una alternativa a aparcar riqueza que no vayas a necesitar en el corto plazo. Y lo que nos demuestra la historia es que dentro de todos los activos que existen, la bolsa, las acciones, los bonos, los metales preciosos, etcétera, Bitcoin es el que mejor desempeño ha tenido en el medio y en el largo plazo. Con volatilidad extrema, totalmente. Y además, si compras en un momento en el que está más caro y luego esperas 1 año, 2 años y cae, como veíamos en la gráfica anterior, puedes tener unas pérdidas si vendes muy importantes. O sea, hay que tener cuidado. Y lo que tú has dicho antes, todos los activos y su precio se ven afectados por eventos que ocurren en el mundo real. Por ejemplo, si hay una guerra hay una guerra en Irán o hay una guerra en Israel y Gaza, ¿qué pasa con el precio del petróleo? Pues que se puede ver afectado. ¿Por qué? Porque los productores de petróleo y todo el transporte que hay de petróleo pasa por esos mares. Entonces, pues si los hutíes en Yemen están atacando esos barcos, tienen que cambiar su ruta y al final el coste de transportar el petróleo de un punto a otro sube. Y eso nos repercute a todos cuando vamos a la gasolinera a poner gasolina en el coche. ¿Vale? Pues con el sistema monetario pasa lo mismo. Los bancos centrales pueden dar dinero muy barato o pueden subir los tipos de interés y dar el dinero más caro a través de los bancos comerciales. Entonces, cuando hay dinero barato, se tienden a crear burbujas en el sector inmobiliario, en la bolsa y en otros activos. Y cuando suben los tipos, tienden a corregirse esa inflación que hemos vivido estos últimos años por toda la emisión monetaria que hubo durante la pandemia, se tiende a controlar. Entonces, Bitcoin lo que nos permite es tener la certeza, la garantía de que solamente vayan a existir un número determinado de unidades y que podamos aparcar parte de estos euros en esas unidades finitas que nos permiten
tanto transaccionar valor como tener una propiedad al margen de los estados. ¿Qué ocurre en España? ¿Por qué muchos youtubers se van de España a Andorra? Porque los crujen a impuestos. Pero es que nos están crujiendo a todos. ¿Cuál va a ser la forma de proteger tu patrimonio fuera del alcance del Estado? Entre otras cosas, tener Bitcoin. Entonces, aunque tenga volatilidad y tenga un riesgo, que lo tiene, Marta, yo no te digo que no, ¿eh? O sea, yo es que soy muy escéptica para estas cosas todavía. Porque, perfecto. por ejemplo, cuando no tienes recursos o naces en un ámbito o en una ciudad que no tiene oportunidades pues de cualquier tipo, o sea, pero sobre todo económicas, ¿qué haces? O sea, ¿de quién te apoyas? El Estado es al final el que te empieza a dar algo. ¿Cómo he tenido si no hay educación? ¿Sabes? Sí, bueno, ahí podemos entrar en otro debate, ¿no? De si el Estado es deseable. Yo no digo que esto no sea importante. Digo o sugiero que el Estado tiene un papel base. ¿No? Pero hasta cierto punto, ¿no? Porque llega un punto que ya, pues lo que tú dices, tema de impuestos, tema de que te controlan todo, ya lo estamos viendo con las agendas que nos están trayendo, que al final te van a decir que tienes que comer, que no tienes que comer, que te tienes que gastar el dinero y luego pues un poco también con el adoctrinamiento de masas. Totalmente. Yo creo que el Estado es una maquinaria de control. Sí, Es sí, una maquinaria que está muy bien pensada para el momento histórico que ha vivido, ¿no? Que durante el siglo XX especialmente, pues tenías a las fábricas y tenías que proteger esas industrias, esos obreros, o poner paz entre la burguesía y los obreros, entre los capitalistas y la gente que trabajaba, y tú hacías de mediador. No sé si me entiendes a dónde quiero ir, o cuál es mi duda. Es decir, ¿cómo haces un mundo donde no haya Estado, donde no haya nadie que controle o te dé una base o una serie de recursos mínimos cuando tú no tienes nada? No, yo creo que esa base va a existir y que va a haber unas reglas compartidas en la población. No sé si a través de la figura de un Estado, pero sí que es verdad que aquí la propuesta de valor que desde mi punto de vista hace Bitcoin, entre otras cosas, es separar el control del dinero del Estado. Al igual que se separó la Iglesia del Estado, que antes estaban fusionados y se acabaron separando, yo creo que el dinero es una institución y que el oro es un buen dinero porque no está conectado al poder político. Porque tú has dicho el tema de la educación y la sanidad, que son normalmente las cosas que todos queremos, ¿no? Sanidad, educación y seguridad. Es un poco lo que se supone que el Estado provee. Pero claro, tú cuando te vas a ver los resultados de los informes PISA o van tus padres al hospital a pedir cita a la consulta o te das cuenta de que el Estado tiene muchas deficiencias gestionando la educación. Y que es verdad lo que tú dices, que si no tienes recursos, la única garantía que tienes para acceder a algún tipo de educación es la educación pública. Pero eso no significa que no haya modelos que desde mi punto de vista sean más competitivos y que mejoren la educación de las generaciones que están por venir. Porque si tú tienes diferentes colegios que compiten con su profesorado y que se les incentiva a dar una mejor educación y que los padres puedan elegir a qué colegio quieren llevar a sus hijos, lo que hará el profesor, lo que hará el personal que trabaja en ese colegio será esforzarse y tratar de actualizarse y tratar de darle el mejor servicio para que la gente les elija. En el momento en el que tú tienes un puesto de un funcionario que no vas a despedir nunca, hay funcionarios que lo hacen de forma vocacional. A lo mejor tú entras ilusionadísima a ser profesora y quieres cambiar el mundo y con el paso de los años dices, buah, este sistema está hecho polvo, tal, yo vengo aquí, ficho y me voy a casa y no quiero saber nada. Y eso es un problema, porque no digo que sea así la mayoría, ¿eh? Ni que tú lo vayas a... Pues sí, es la mayoría. Vale, es lo que te digo, si tú has estudiado una carrera o mucha gente que estudia una carrera, a mí me dice, joder, Javi, es que lo que no puede ser es que haya profesores que utilicen los PowerPoint de hace 20 años, joder, que usan todos los años el mismo PowerPoint. Sí, es que es así, es así. Que no se actualizan, Y que el no están mismo en el mundo. examen y la misma forma de corregir y de explicar, Exacto, entonces son Y sobre profesores que todo, y quiero hacer hincapié, ya que tú lo sabes, que estoy terminando ya el máster de profesorado y ya he realizado prácticas y demás, sobre todo no se explica, y esto, de verdad, titular, no se explica el siglo XXI. Es decir, ¿cómo quieres entender, por ejemplo, la historia o la economía del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, etcétera, si no entiendes la economía actual? Es decir, cómo funciona o en qué momento, qué pasó o por qué fue tan importante la Ilustración, si no entiendes cómo está la historia actualmente o cómo está la realidad de nuestro tiempo. Claro, así pasa, que les preguntas, les explicas a los chavales cualquier cosa y no lo entienden. Claro, porque no lo relacionan con la actualidad. Y ya está, ya aquí se termina mi...
No, no, totalmente, totalmente. Yo es que creo que también estamos en una ruptura, al igual que te decía del acceso a la información. Yo creo que lo que está pasando con Internet y con la inteligencia artificial es que los chavales, la gente joven, tiene una forma de interacción y de conectarse con el mundo distinta a la que teníamos las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, YouTube, claro, si sobre tú, todo. Se por forman en ejemplo, YouTube. Yo si me tú te vas, formaba en parte en YouTube. Marta, si tú te vas a YouTube Sí, y sí, sí. escribes, quiero saber de biología o de química o de Sí, sí. matemáticas o de lo que sea, te va a aparecer la persona que te lo cuenta de la forma que a ti te gusta y lo vas a poder ver 100 veces. Y esa persona vive Sí, de crear ese sí, sí, contenido. sí. Y Ese es un profesor, si no te gusta ese, te vas a otro vídeo o a otro canal, que es al correcto, final lo que hacemos. Si no te o, enteras lo con uno, te comple- vas a otro. Ya está. o los vas complementando. Sí, 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 Te vas totalmente. documentando con unos y otros que te van aportando información diferente. Ujú. Esa forma de educarnos y de acceder al conocimiento es absolutamente disruptivo. Sí, sí, Es revolucionario, total. disruptivo con la educación pública que el Estado ha provisto. Tú me dices, joder, Javier, es que si no hay colegios, hay mucha gente que se va a quedar fuera de la educación. ¿Tú de verdad te crees eso ahora mismo en el área de la información? Ya, eso es verdad. Eso es verdad, sí, sí, sí. Tú, Marta, por Mm. ejemplo, o profesores que yo admiro y que sigo mucho en YouTube, ¿Algún ejemplo? si vais a, si vais a, si vais a un aula física, estáis dando clase a 20, 25, 30 chavales Sí. y chavalas, chavales y chavalas, ¿vale? Pero si tú haces un vídeo de una clase que te preparas de la leche y lo Ujú, retransmites a través de Internet, a lo mejor estás llegando a miles de personas. ujú, Y esa persona además te está viendo sin tener que poner un euro. Te está viendo de forma gratuita, se está formando sobre lo que esa persona elige que le va a llenar en su vida. Estás ujú. eligiendo la formación que a ti te va a hacer feliz. Yo lo propuse, de hecho, en mis prácticas. Oye, ¿puedo grabar mis clases y tal? No, rotundamente no. Aunque no se vea la cara de los chavales, simplemente yo explicándolo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, nada. Por eso es una ruptura con la autoridad, porque en las nuevas Sí. generaciones entendemos que estas herramientas Ujú, son fundamentales y básicas para tener una vida más próspera, un proyecto de vida. Que ajá, lo que ellos vivieron está obsoleto y que estamos en totalmente. otro sistema. Y Internet es una parte de ese sistema nuevo y Bitcoin es una parte. ¿Tú te crees que es normal que yo no pueda hacer un pago si quiero mañana a una persona que me preste un servicio de edición de vídeo, por ejemplo, a Venezuela, porque me digan que es un país sancionado? Y sin embargo, con Bitcoin le puedo hacer el pago como te lo acabo de hacer a ti. Sí, sí. Yo lo hago, ¿eh? O sea, cuando tengo editores, así es la forma de pago. ¿Con qué? ¿Cómo les pagas? Criptomonedas. Pues ahí tienes el caso de uso. Sí, 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 ¿Para sí, qué sí. quiero, para Criptomonedas, sí, qué sí, quiero yo sí. al Banco Santander o al BBVA o al Sí, gobierno de sí. España o a Bruselas o aquí que me digan que tengo que utilizar la moneda que ellos me dicen? Sí, sí. Si lo que encima esa moneda me está haciendo es empobrecerme. Ujú. Pues ya, esto ya está clarísimo. Esto ya está Pero clarísimo. es una transformación, Marta, es una Sí, sí. transformación porque yo entiendo que tenemos en la cabeza el modelo de Estado y que hemos sentido lo que te decía antes, que el Estado es Dios, que el Estado provee de educación, de sanidad, de carreteras, de todo. Eso no es cierto. Eso es Ujú, lo que nos han vendido. Pero ujú. estamos en una era nueva, en la era de la información. La Ajá. información vuela. Y el que quiere tener educación la tiene. Ahora no vas a tener. La gente que quiera ser la leche en lo que sea, porque es que puedes ser Sí, el sí. mejor en lo que quieras. Porque tienes información infinita. Y además no tienes que leerte un libro si no te gusta leer. Es que te lo van a contar. Y no Te solo lo tema van de a contar. información, sino de, por ejemplo, currículum. El currículum es tu marca personal de Instagram, de donde quieras relacionarlo, de YouTube. Yo también, en parte, por eso tengo un canal de YouTube. Y voy a empezar una marca personal como profesora. Porque al final, ¿qué van a ver? ¿Un currículum que les llegará un montón? ¿O a lo mejor un reel donde hablas y te explicas y te presentas y propones y pones algún ejemplo de alguna clase tuya? Pues seguramente llegue antes el reel, el short o el TikTok o Claro, lo que sea que el claro. papelito. Tú imagínate, Marta, que tienes un reel o un vídeo de YouTube o lo que sea que tiene cientos de miles de visualizaciones. Tengo varios, de Pues tienes varios varios. millones. Y Sí, de varios millones, ¿vale? Y sí, la gente te va conociendo y la gente confía en ti y la gente sabe quién eres. sí, ¿A quién van a preferir contratar? Tú mismo lo has dicho en una entrevista de trabajo, en donde la imagen personal, la marca para un puesto X, sea precisamente la forma de comunicar, tus conocimientos, tu forma de ser, lo que transmitas, sí, etcétera. sí, Pues sí, eso va a meter competitividad en el mercado para que seamos mejores todos, para que todos desarrollemos nuestra marca personal. sí. Y eso es bueno. Sí, sí, o sea, es la única vía. Yo creo que aquí no entra la parte de si es bueno o si es malo. Es la única vía ahora mismo para desarrollarse y para crecer. Dejemos ahora mismo esto del bien Lo y del bueno y lo mal. malo. Sí, 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 sí.
La pregunta del millón. ¿Crees que el Estado, crees que el sistema que tenemos va a hacer algo para frenar todo esto? Por ejemplo, ya hemos visto a determinado presidente español que ya van a controlar un poco los móviles, sobre todo para los menores, que en algunos casos puede llegar a estar bien, pero en otros no, y que van a empezar a controlar la IA, la inteligencia artificial. Han sacado ya una ley europea, no sé si lo has visto. Sí, ¿Cómo? sí, sí, de influencer y de inteligencia artificial que la aprobaron Exacto, y de identificación de los exacto. ciudadanos y del wallet digital de las monedas digitales de banca central. Toda Exacto. esta serie de cuestiones. ¿Crees que ahora se va a crear una especie de Estado digital? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que aquí, fíjate que siempre tenemos este debate, Ujú. ¿no? ¿Van a hacer algo para controlar Bitcoin? ¿Van a hacer algo para controlar Internet? ¿Van a hacer algo para controlar la inteligencia artificial? La respuesta es, lo van a intentar por todos los medios. Ahora, la pregunta es, ¿y los ciudadanos vamos a hacer algo para que eso no suceda? Porque muchas ¿Qué veces, propones? O sea, ¿cuál es la solución? Porque... claro, yo es que veo a Bitcoin también como una herramienta de subversión Ajá. contra el poder. Porque tú le quitas ese poder que tienen del control de la riqueza de los ciudadanos, que Ujú. les sirve para financiar las corrupciones, los medios de comunicación, a todos los lacayos y esbirros que tienes en el mundo del periodismo, que por desgracia son gente que a lo mejor lo único que está buscando es poder pagar la hipoteca, y tener una vida normal, pero en el medio de comunicación en el que trabaja tiene una línea editorial y el Estado hace una publicidad institucional. El otro día veía la gráfica de cotización de Prisa. Prisa, el grupo mediático, que es El País, la SER, ¿vale? Bueno, pues ese grupo mediático literalmente se ha ido a cero, no vale nada. Y sin embargo recibe subvenciones y recibe inversiones tanto del Estado como de empresas privadas que les abren puertas en determinados momentos. Entonces, no son medios de comunicación, son medios de propaganda que están al servicio del poder. Sí, Entonces, porque les por dan eso van a... subvenciones para que les den el mensaje que quieren Exacto, transmitir. Claro. exacto, exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer desde mi punto de vista? Quitarles esa capacidad que tienen de dar subvenciones. ¿Cómo les quitamos esa capacidad de dar subvenciones? Aparcando cada vez más, lo que pasa es que cada uno en la medida de lo posible si es que lo hace con este fin, pero aparcando cada vez más riqueza en un activo inconfiscable, que es lo que estoy haciendo yo y lo que está haciendo cada vez más gente. Que es decir, tú me quieres robar todo mi patrimonio de una forma o de otra, con sanciones, con impuestos, con lo que quieras, no me lo vas a quitar. Y no me voy a tener que ir de España. Eso es importante, ¿eh? Es que Claro, tú Andorra hace imagínate. mucho frío, ¿eh? Tú imagínate que un 5% de la población, mira, el otro día me llamaron los agricultores, una asociación de agricultores que está protestando y me dijo, oye Javi, que vimos el programa este que hiciste con Pedro y nos gustaría Ujú. entender por qué dices que Bitcoin es una herramienta para luchar contra el poder. Les dije, hombre, porque si todos empezáis a negociar y hacer pagos en Bitcoin fuera del sistema bancario, le estáis haciendo muchísimo más daño que llevando los tractores al centro de Madrid. Eso es importante, ¿eh? Eso es muy importante. Entonces, claro, lo que pasa es que yo entiendo lo que tú decías antes, que ese es el miedo que tenemos todos. Claro, Me cuesta mucho ganarme los euros, llegar a final de mes como para meter una parte en este activo que no entiendo, que no conozco y que no sé eso cómo es. funciona, para que tenga una volatilidad enorme y pierda mi dinero. ¿Por qué los medios de comunicación tradicionales, cuando hablan de Bitcoin, se esfuerzan en meter miedo? Se esfuerzan en decir que es un Ponzi. Se esfuerzan en decir que eso es para terroristas y para delincuentes. Para que la gente no se acerque y no lo estudie. Yo no te hablo del resto de criptomonedas, sé que también ha habido scams y ha habido estafas y hay cosas muy oscuras por ahí. No te digo que no. Pero cuando te hablo de Bitcoin, como tal, como herramienta, empodera, devuelve la soberanía al individuo. Hay un libro muy bueno en 1996 que se llama El individuo soberano, que también os recomiendo, Ujú. que os digo los autores, eh, que es de James Dale Davison y Lord William Rees-Mogg. Bueno, este libro es espectacular, lo tradujeron al español hace poquito y lo escribieron en el 96 y ya vaticinaban el auge de Internet y el auge de un dinero, de un ciberdinero, que iba a competir con el dinero estatal y que iba a ser la semilla de un cambio de paradigma. Es que claro, si la sociedad entiende que ahora tenemos una herramienta que nos permite guardar la riqueza que somos, tú dices, pero el Estado está ahí para proveer seguridad. ¿Estás segura de que provee seguridad también? Para mí no, pero bueno. Hombre, pone bancos morados, ¿no? Y eso, pero eso no sé si... Ya. A Sí, ver, sí. sí que hay... A ver, Igual, es igual que... cierto que es muy complejo entender cómo funciona un Estado, ¿eh? O sea, Totalmente, totalmente. igual que el Bitcoin, es imposible, nadie sabe exactamente cómo funciona, ¿no? Como hemos dicho, que está como correlacionado con la realidad, pero, pero sí que es cierto que en los últimos años, y según qué medidas, ha llegado más a perjudicar que a beneficiar. Aunque yo, lo que te digo, no lo veo en el sentido más directo. Es decir, a mí no ha venido el Estado a callarme, o sea, te acallan, pero
No sé, indirectamente. Bueno, a lo mejor si tuvieras 1 millón o 2 millones de seguidores, Bueno, tendrías ahí sí, que... claro. Claro, bueno, es que ese es el tema, ¿no? Que gente que ha crecido muchísimo sus podcasts y su contenido, Sí, sí, sí. claro. Entonces, yo creo que ese es el tema. Tenemos que saber que los que gobiernan viven de lo que son capaces de extraer de la sociedad. Y viven de eso. Y van a defender con uñas y dientes ese estilo de vida. Son la monarquía moderna. Aunque nos parezca que son aquí gente con corbata y con la bandera de la Unión Europea y de España detrás, que hablan muy bien delante de un atril, son gente que vive de la extracción de riqueza de la sociedad. Sea quien sea, ¿no? O sea, para ti Sea es el quien sea. Estado en general. Para mí es el modelo de gobierno que tenemos y los estados tal y como los conocemos. Yo creo que están obsoletos, porque vivimos en una era nueva, donde hay tecnologías que trascienden a lo que habíamos entendido como estado y que atribuciones que le habíamos dado tradicionalmente que están obsoletas. O sea, la educación para mí, yo creo que se tiene que transformar a través de Internet con todo lo que estamos hablando, con todas las herramientas que tenemos. Sí. Y que el mercado sería 100% más eficiente dando ese servicio. Una empresa, imagínate que yo soy una empresa, se me ocurre ahora, que cogiese a los mejores profesores con los contenidos de biología, de química, de física, hiciese un contenido bien estructurado. No sé si conoces, mira, te pongo otro ejemplo. ¿Conoces seguro que sí, a una youtuber que se llama Ter, que es arquitecto? No. Bueno, pues esa chica hace vídeos tiene un curso sobre arte y tiene un novio que hace cursos de piano. ¿Vale? Pues tú imagínate que pudieses ir contratando a esas personas, ir haciendo un contenido desde la base hasta bachillerato y vender ese contenido o no venderlo, sino tú como Estado lo pagas una vez y luego se lo entregas a la sociedad y que la sociedad elija qué profesor quiere, qué materia le gusta más o menos y tal. Entonces, a ver, oportunidades de negocio habría en un mercado abierto. Lo que pasa es que el monopolio del Estado en cualquier ámbito es muy negativo y perjudica el desarrollo de ese servicio en concreto. Entonces, ese es mi punto de vista. A lo mejor puedo estar equivocado, no te digo que no, pero yo creo que el mercado soluciona mejor los problemas que el Estado, desde luego. ¿Seguro? ¿No crees que el mercado puede llegar a marginar a determinados tipos de personas? ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que no está capacitada para realizar lo que tú dices o no tiene habilidades? O las personas discapacitadas, por ejemplo. Es una pregunta buena, ¿eh? Sí, no, porque 100%. al final el mercado, como su nombre indica, es un intercambio de algo por algo, ¿vale? No tiene por qué ser dinero. ¿Qué pasa con las personas que no se pueden, que no tienen habilidades, que no tienen Yo también creo que había soluciones que surgirían del sector privado para dar servicio a esas personas. O sea, y a lo mejor el incentivo económico no es el único incentivo para mucha gente. A lo mejor hay gente buena que lo que quiere es dar un servicio que ayude a todas las personas que tengan una discapacidad, ¿no? Del tipo que sea. A ver, o sea, quiero decir, podemos ir a... Yo no tengo la solución porque no la sé, pero sí que creo que el problema que tiene el Estado es que es acomodaticio, que lo que hace es que las personas que trabajan y tienen un puesto fijo, 100%, Sí, ahí estamos de acuerdo. no encuentren la motivación suficiente para dar un servicio cada vez más competitivo y cada vez mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que la percepción de la ciudadanía, además, es mala en general, en muchos aspectos, y el Estado dice, es mala porque no pagáis suficientes impuestos, hay que darles más dinero. Entonces, claro, es una forma de ir extrayendo valor de una economía productiva que trata de sacar la cabeza del agua y de sobrevivir y dársela a una economía que está, digamos, pues más cómoda, ¿no? Entonces, no sé, habría que ir caso a caso. Sí. Pero lo que tú decías antes me ha gustado mucho, que he dicho yo, no es ni bueno ni malo. Tú me has dicho, no es cuestión de juzgar si es bueno o malo. La inteligencia artificial va a pasar, Internet va a pasar y Bitcoin está pasando. Y el que no lo abrace y no lo entienda va a tener un problema como si tuvieses que liderar un ejército y no adoptases la pólvora. Va a tener el mismo problema. Bitcoin va a estar ahí y va a haber gente que lo va a ver y lo va a adoptar. Ahí es donde creo que va a haber gente que se va a quedar marginada o en segundo plano o tercer plano. No sé si me explico. Es decir, ahora es como que el estatus no se va a ver tanto en un tema económico que también, o social, perdón, sino más bien de quién tiene la tecnología más desarrollada. No sé si me explico. ¿Quién tiene la mejor IA? ¿Quién tiene la mejor plataforma? Todo el rato competición. Eso es a mí lo que me preocupa personalmente. Pues sí, es preocupante porque es un salto de entender tu entorno muy grande, ¿no? Con estas nuevas tecnologías y el que no esté dispuesto o no esté pendiente, no esté al día, pues puede crearse un gap enorme, ¿no? De que tú no seas capaz, con tus características personales,
aportar suficiente a la sociedad para que la sociedad te lo recompense, ¿no? Y si Sí. no tienes esos conocimientos tecnológicos, técnicos, monetarios, de inversión, etcétera, te vas a quedar atrás. Es verdad, es verdad. Es cierto. O sea, ¿Y yo creo cuándo que vamos a... parar? ¿Cuándo se para de generar dinero? ¿Cuándo terminas de crear un colchón estable para jubilarte? Eso que se llama, eso que dicen, Pues o... dependerá de cada persona. Yo creo que el valor Claro, subjetivo depende de cada uno. Esto lo decían los austriacos, ¿no? Que para ti 1.000.000 de euros puede ser mucho dinero, pero a lo ya. mejor para otra persona es mucho dinero 100.000 y para otro es mucho dinero 100 millones. Entonces, Ujú. claro, es algo muy subjetivo. Sí, sí. Yo creo que la ambición y los objetivos que tenga cada persona hay que respetarlos y hay que luchar por lo que uno quiere. Y si eso va acompañado de una remuneración y que te paguen más, pues oye, enhorabuena. A lo mejor tú eres una persona que disfrutas mucho más enseñando lo que sabes como profesora, como docente, y eso es lo que te hace feliz. Y no tienen que pagarte tantísimo dinero. Y lo puedes estar haciendo toda tu vida. ¿No? Depende de un poco de los valores o de los incentivos que tenga cada uno. No, yo no digo que el éxito en la vida sea montar una empresa y hacerte millonario, ni muchísimo menos. O sea, yo no, vamos, no voy por ahí, no voy por ahí. Eh, pero yo creo que sí que estamos en un punto que hemos comentado, en el que tu marca personal, las tecnologías, si Sí, no eso es las cierto. conoces, Eso es vas a cierto. quedarte descolgado y vas a tener un problema. Y el Estado no va a ser capaz de resolver esas necesidades que va a tener la sociedad en los próximos años. Volviendo al tema de Bitcoin, que me lo han preguntado. Tú no sé si sabes que ha habido muchos casos de gente que ha depositado X cantidad, el Bitcoin ha subido, bueno, y no se sabe la contraseña a la hora de retirarlo. Ujú. Hay un famoso caso, de hecho, y que no me acuerdo ahora mismo el nombre, era, no sé si era de España, de dónde era, pero que no se sabía la contraseña, ¿no? Es una contraseña, tú lo sabrás explicar mejor que yo, de, no sé si es por números o con Son dígitos. palabras. Ah, Son palabras. palabras, vale. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué solución Vale. das? O Para, explícanos para los por qué ocurre eso. Claro, para los que compren Bitcoin por primera vez lo pueden hacer a través de otra persona de Ujú, forma privada, es decir, imaginaos que Marta y yo queremos hacer un intercambio en Bitcoin, ella me da 20 euros en un billete o me envía un Bizum y yo cojo mi monedero, como le acabo de enviar ahora que habéis visto antes la transacción, y le envío 20 euros de Bitcoin a ella. Eso sería una transacción privada. Y en ese caso, ella solamente necesita un monedero que ella custodia. Y esto es importante, la palabra custodia. ¿Quién me custodia los Bitcoin? ¿Me lo custodia una empresa, un tercero o lo custodio yo mismo? Entonces es una diferencia sustancial. Si lo custodia la persona, se hace responsable, como comentaba antes, porque depende, esa cantidad que tiene de Bitcoin depende de las 12 palabras o de las 24 palabras, depende del monedero, que escribamos en un papel. Entonces, o que memoricemos. Entonces, tú puedes acceder a tu patrimonio, a tu dinero en Bitcoin, si tienes acceso a esas 24 o 12 palabras. Si decides custodiarlo tú y las pierdes, no hay forma de recuperarlo. O sea, es decir, ese Bitcoin, claro, también nos han hecho dependientes, Marta. Nos han hecho dependientes y estamos mucho más cómodos teniendo nuestro dinero en el banco. Porque pensamos que ahí está seguro y está garantizado. ¿Vale? Entonces, claro, eso también es parte de la educación. No, 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 tú no hace falta que lo guardes, déjamelo a mí que yo te lo guardo. ¿Vale? ya. Entonces, Pero un Bitcoin lo despiste que lo hace. tiene cualquiera o te pasa cualquier Bueno, cosa, no sé. sí, pero bueno, hay que ver los pasos y las medidas que hay que tomar para tratar de ser responsable y no depender de un tercero para que tenga tus Bitcoin, ¿no? En Ujú, el caso de que lo delegues a un tercero, que también lo puedes hacer, ujú, hay empresas, nosotros, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, se llama Bit2Me, tú puedes comprar los Bitcoin en Bit2Me y que haga la función de banco, de BBVA, de Santander o de la Caixa, que hacen con tus euros, pero en este caso, una empresa que te custodia esos Bitcoin a ti. Tú tienes tu cuenta abierta y tienes tus Bitcoin ahí. Yo a todo el mundo les recomiendo que aprenda, que luego decida, pero que aprenda a hacer la autocustodia. Porque lo que esta tecnología realmente te está ofreciendo es no depender de un tercero para manejar tus activos. Y esa es la disrupción más importante de Bitcoin, la no dependencia de terceros para tener soberanía sobre tu patrimonio. Eso es súper importante. Pensemos, por ejemplo, la invasión de Ucrania, ¿no? Con Rusia. ¿Qué hubiese pasado si muchas familias hubiesen tenido su patrimonio en Bitcoin y tuviesen que cruzar la frontera? Sin embargo, pensar la cuenta bancaria. ¿Qué haría Zelensky? Congelar las cuentas bancarias de todos los ciudadanos, confiscarlo por parte del gobierno y dedicarlo a comprar tanques o aviones o bombas o lo que sea. ¿Qué pasa con tu casa? Que se queda en Kiev o en Gerson o en Mariupol. Allí se queda y le pasa lo que le pasa. ¿Qué pasa con tu empresa? Que se queda allí. A ver, estoy hablando de un caso extremo.
Pero es que en el mundo hay muchos casos extremos. O sea, los procesos poblacionales y de inmigración que hay en África y en otros, y en Latinoamérica, son brutales. También es verdad que es gente que es muy pobre, ¿no? Que tiene muy pocos recursos. Pero si quieren llevarse parte de su patrimonio, de sus ahorros, la única forma de hacerlo es con un activo como Bitcoin, inconfiscable, ¿no? Donde tú seas el propietario. Y si lo dejas en Bit2Me, bueno, pues lo que estarías haciendo es delegar esa custodia a un tercero. Lo puedes hacer. Entonces, nosotros, el 95% de los usuarios que utilizan nuestro servicio, deja sus Bitcoin en Bit2Me. ¿Qué hacéis concretamente en vuestra empresa o No, qué servicios ofrecéis? a ver, Bit2Me es una empresa española que lleva desde el año Ajá. 2014 y es un engranaje, ¿vale? Yo lo llamo, es como un puente que conecta dos mundos. Conecta el mundo del dinero tradicional, de los estados, como hemos visto, el euro, el dólar y todas estas monedas, con Bitcoin y con el resto de criptomonedas. Entonces, tú lo que haces es que utilizas a esta empresa para transferir tus euros a la cuenta de la empresa, tener un balance y poder comprar Bitcoin al precio que esté cotizando en ese momento. ¿Cuál es el negocio de Bit2Me? Cobrarte una comisión cada vez que haces una compra o una venta. Ese es el beneficio que tiene la empresa. Cada vez que se produce una operación de compra-venta, nosotros ganamos dinero, ¿vale? Que viene a ser un 1%. O sea, de cada 1.000 euros, pues unos 10 euros, más o menos. Entonces, bueno, pues ese es el modelo de negocio. Luego hay otros servicios, pues por ejemplo, tenemos una tarjeta para que puedas conectarla a la aplicación y puedas hacer pagos en un datáfono normal y demás. Al final es una réplica de un banco tradicional fusionado con las criptomonedas, que te permite hacer lo que un banco tradicional, pues pedir préstamos o tener una rentabilidad, unas bonificaciones, unas recompensas por tener ahí tus ahorros, pero lo que te están vendiendo es un activo que te permite todos los beneficios que os estoy comentando, ¿no? Que te permite a ti custodiarlo. Y eso es muy, muy, muy importante. ¿Aportáis también formación o Sí, sí, sí. cursos de formación? De hecho, tenemos, por un lado, un canal de YouTube donde hemos hecho muchísimas entrevistas a expertos de diferentes materias, pues que hay muchísimas entrevistas de tema fiscal, tema legal, tema económico, monetario, de lo que queráis. Y luego tenemos una academia que se llama Bit2Me Academy, que es gratuita, con un montón de cursos y con toda la terminología ordenada por temáticas, pues donde puedes profundizar en lo que más te interese, en la parte de minería, la parte tecnológica, la parte de blockchain, todas estas cuestiones. Entonces, bueno, pues cada uno a su ritmo, Ajá, sí. pues puede ir investigando. ¿Qué primera fase o qué primera etapa recomendarías a una persona que no tiene ninguna noción del mundo de Bitcoin, de criptomonedas, blockchain? ¿Por dónde empieza esa persona? Pues fíjate, yo creo que lo que hemos hecho tú y yo en este directo de hacer un envío a través de un wallet es un paso importante, es un paso interesante para tener una primera experiencia. Luego, lo que les diría es que se formen un poquito. Tenemos ahí en internet tenéis contenido a patadas, Muchísimo, sí. pero no Sí. tanto desde el punto de vista de la inversión y la especulación, que también hay mucho contenido, sino desde el punto de vista más social, humanista, filosófico. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas me aporta? Y después, bueno, pues que podáis hacer un curso, por ejemplo, en Bit2Me tenemos cursos, ¿no? Que podéis hacerlos para poner a prueba vuestro conocimiento y vuestro entendimiento y podéis leer artículos. Y luego estos libros que he comentado, La filosofía de Bitcoin, El individuo soberano, El patrón Bitcoin. O sea, hay un montón de libros especializados en esta materia que son muy recomendables. Y luego hay podcasts increíbles. Hay uno que es un podcast sobre Bitcoin, que es de Alberto Mera, otro que se llama Lunaticoin, que es uno de los podcasts más interesantes y que se centra además solamente en Bitcoin, no te hablan de otras criptomonedas, ¿no? ¿Te gustaría comentar algún aspecto que se nos haya quedado en el aire o que, no sé, alguna recomendación, algo a Pues, pues, advertir, a recomendar, no sé? Por ejemplo, ¿cómo pues ves el futuro a corto plazo de Bitcoin? ¿Qué ¿en crees qué que va a sentido? pasar? Que eso la gente no le gusta decirlo. ¿Pero te refieres con el precio o con Sí, otro aspecto? sí, con el precio. O sea, va a subir, va a bajar, porque hay ahora mucha, ¿cómo se dice esto? Mucha especulación. ¿Qué va a Sí. pasar a corto plazo y a largo plazo? A ver, yo el tema del precio creo que es, aunque es lo que más nos llama la atención, evidentemente, y Ujú. estamos hablando de un activo y todo el mundo nos fijamos en cuánto cuesta, yo creo que es un distractor el precio, ¿vale? Sí. Porque el precio nos distrae de todo lo demás que tiene valor, de qué es la tecnología, qué propósito tiene, qué fin tiene. Pero Ujú, si tú me dices qué precio crees que va a alcanzar, pues desde mi punto de vista, puedo estar equivocado. Ahora mismo está en unos $68.000, más o menos. ujú, Yo creo que con la aceptación de los ETF que ha habido en Estados Unidos el día 10 de enero,
y con la adopción institucional que no había antes, porque solamente había inversores retail, inversores minoristas que tienen poco patrimonio. Si el precio ya llegó a 68.000, yo creo que podemos estar hablando de precios enormes, o sea, yo 200, 250, 300.000 euros, pero que creo que veremos a Bitcoin por encima del 1.000.000 de euros dentro de unos años y no nos sorprenderá en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que Bitcoin es una tecnología que merece la pena estudiar, no solamente por todo lo que hemos hablado contigo, Marta, sino porque también te puede abrir una ventana a entender, bueno, pues que si van bien las cosas para este activo y tiene una adopción importante y tú tienes cierta exposición, pues también te puede ir muy bien a nivel financiero. Pero bueno, yo no hago recomendaciones de inversión a nadie, ni Sí, mucho sí, sí, menos. sí, que está Yo trabajo prohibido, con de hecho. Claro. Sí, sí, sí. No, aquí nada de recomendación. Ha sido un placer, Javi. La verdad es que te Igualmente. explicas muy bien y yo creo que tienes mucho recorrido por delante con, no sé si llamarte coach o, bueno, comunicador, ¿no? Que al final la comunicación es muy importante en el siglo XXI. Siempre les pido a mis invitados que se despidan con alguna frase o con algún pensamiento o algo que quieran, una última reflexión. No, no, de lo que Hay quieras, de una Bitcoin, del mundo, de lo que quieras. tiene que ser de Bitcoin, Marta, tiene que ser de Sí, sí, Bitcoin. sí. Adelante. Hay una reflexión que hizo Henry Ford, Ujú. el director del fabricante de automóviles, Sí, ¿no? sí, En sí. 1920, A ese sí que le que dijo, conozco. y esto lo podéis buscar, dijo que si la sociedad supiera cómo funciona el dinero, tendríamos una revolución mañana por la mañana. Y Hayek, en 1970-80, Ujú. dijo también, hay un libro que escribió que se llama La desnacionalización del dinero, dijo que la única forma de arrebatarle el control monetario a los estados es de forma pacífica y sigilosa, con un activo que no puedan confiscar, ¿no? Entonces, yo creo que ya hubo genios que en su día entendieron la importancia que tiene el dinero en nuestras vidas y que a pesar de que no es el centro de la vida, porque está la salud, está el amor, están otros conceptos, Eso es por supuesto que importante. sí, pero sin dinero es muy difícil tener todo lo demás, ¿no? Porque la incertidumbre nos crea también ansiedad, estrés, nos puede crear una situación difícil a nivel personal, con nuestra pareja, con nuestra familia, con lo que sea. Y el Ujú. dinero hay que entenderlo y hay que saber manejarlo y ser financieramente responsable. Así que lo que os diría es, además de todo lo que hemos hablado, en el mundo de Bitcoin se dice una frase que es Don't trust, verify. No confiéis en mí ni en lo que os he dicho, sino que verifiquéis si lo que os he dicho es verdad, por vuestra cuenta, ¿vale? Y eso sería un poco lo que le diría a la gente. Pues sí, pues ya sabéis, verificad. No Verificad. confiéis en nadie. Claro que sí. Bueno, Javi, ha sido un placer Igualmente. y, y nada, nos vemos en el próximo podcast. Espero que os haya gustado. Dejad todos los comentarios o todas las opiniones, sugerencias, críticas, ¿no? Que también las críticas son buenas. Los haters también, por supuesto, estáis bienvenidos. Que eso también hay que entenderlo, ¿no? El mundo de los seguidores, los haters y las redes sociales en general. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Un placer, Javi. Chao. Igualmente, Marta. Chao, chao.